Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, carrera Ingeniería Geomática. Tema: funcionamiento básico de la topografía y planimetría. Introducción. El conocimiento de un ingeniero geomático se basa en dos partes. 1. La práctica y 2. La teoría. Un ingeniero sin práctica no es un ingeniero en absoluto, y una teoría sin práctica nunca funcionará. Un ingeniero debe ser experto en el campo, de lo contrario, si no sabe cómo se aplica la práctica, este fracasará. Saturar nuestro cerebro con teoría nos hará fallar, de lo contrario es necesario combinar este conocimiento con la práctica. El objetivo es ayudar a comprender los principios básicos de la topografía para que el ingeniero geomático, en base a la teoría, pueda implementar una buena práctica en campo usando los instrumentos correctamente y conociendo las definiciones y las diferencias de las ciencias que emplea. Funcionamiento básico de la topografía y planimetría. Para comprender cómo se usa la topografía, primero se debe saber qué es y en qué se diferencia de la geodesia. La topografía es una ciencia que estudia el proceso de determinar la ubicación de puntos en la superficie de la Tierra mediante una serie de procedimientos basados en 3 elementos del espacio. Topografía. La topografía es una ciencia geométrica de la Tierra enfocada en la representación gráfica de la superficie terrestre. Esta disciplina comprende todos los principios y procedimientos para medir y recopilar información, que nos permitirá ilustrar las formas, detalles y elementos de la Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser humano. Para el topógrafo, la Tierra se transforma de un objeto esferoide a un objeto plano, haciendo una proyección de cada uno de los puntos en la superficie. En este proceso de aplanamiento, todo lo que existe sobre la superficie puede ser descrito en términos de coordenadas X, Y y Z. La geodesia se puede definir como la ciencia que tiene por objeto el estudio de la forma y dimensiones de la Tierra, y para conseguirlo se eligen puntos en la superficie distribuidos por toda ella, llamados geodésicos, de cuya posición se deduce la forma de un país o de todo el globo. Ahora hablaremos sobre la planimetría. La planimetría es aquella representación horizontal de los datos de un terreno que tiene por objeto determinar las dimensiones de este. Se estudian los procedimientos para fijar las posiciones de puntos proyectados en un plano horizontal, sin importar sus elevaciones. Dicho de otra manera, estamos haciendo una representación del terreno visto desde arriba o de planta. Para la planimetría podemos usar la cinta o el teodolito, que son los instrumentos universales. Las distancias con que se trabaja y que se marcan en planos siempre son horizontales. Por tanto, las distancias siempre que se puede se miden horizontales o se convierten en horizontales con datos auxiliares, que incluyen el ángulo vertical o pendiente. La cinta determina las distancias con mayor exactitud. Con teodolito tiene menor precisión en las distancias. Altimetría. Estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o cota de cada punto respecto de un plano de referencia. Con la altimetría se consigue representar el relieve del terreno. Tiene como objeto principal determinar la diferencia de alturas entre puntos situados en el terreno, usando el nivel, teodolito o cinta. Posteriormente hablaremos del mapa y el plano. La Asociación Cartográfica Internacional (ICA) define un mapa como una representación convencional, generalmente a escala sobre un medio plano de una superficie terrestre o de otro cuerpo celeste. La diferencia entre un mapa y un plano se define por su extensión. El mapa representa un área grande, que puede ser un departamento, un país, un continente o toda la Tierra, mientras que el plano representa un área pequeña en el suelo, como cultivos, terrenos de agricultura o suelo urbano. La representación gráfica de poca extensión se denomina plano, ya que se trata de una pequeña superficie. Esta no requiere representación perfecta de la parte de la superficie terrestre. Por lo general, se dibuja en una proporción superior a una escala de 1 a 10.000. El plano topográfico puede ser de dos tipos: el planimétrico, que es aquel responsable de representar las características del terreno natural y artificial, como arroyos, lagos, linderos, sitios de construcción, carreteras, granjas, etc. Altimétrico. En el plano altimétrico, además de lo representado por el plano planimétrico, representan las ondulaciones del terreno por medio de curvas de nivel. En los planos topográficos, además de las vistas en planta, contornos y secciones transversales, también se requieren cálculos gráficos, por lo que la precisión de la posición de puntos y líneas en el plano es un factor importante.
En cuanto a los elementos de dibujo topográfico, tenemos en primer lugar las meridianas. Estas son aquellas donde la dirección de la meridiana está indicada por la flecha hacia el norte. Este puede ser astronómico, meridiano o magnético, dependiendo con cuál se trabaje. 2. Notas. Por lo general, se necesitan notas explicativas para ayudar a explicar los gráficos. Esta información debe ser lo más breve posible y debe tener la información más utilizada o de más importancia en el plano. 3. Los símbolos. Los objetos se representan en un plano por símbolos, muchos de los cuales son convencionales. Un símbolo es un diagrama, dibujo, letra o abreviatura. 4. Título. La posición más adecuada es la esquina inferior derecha. El tamaño debe ser proporcional al plano y se debe evitar la tendencia a agrandarlo. 5. Símbolos convencionales. Para evitar reducir la claridad del mapa o plano, cuando los objetos del terreno se muestran como están, se utilizan los denominados símbolos convencionales.